Hola, buenos días a todos, ante todo, una disculpa por el retraso, pero llegar acá es un poco complicado, por el interés y por estar aquí y los ojos abiertos a ver lo que tengo para decir. Bueno, vidrio líquido es el nombre de mi charla, por varias razones. Eh, Voy a poner dos circunstancias diferentes. Una, porque mi tema desde siempre ha sido representar el agua. Hay una obsesión del vidrio, que en realidad no es un sólido, sino un líquido sobreempleado. Es decir, es un sólido amorfo. Aquí tenemos que tiene composición cristalina, no lo es, composición molecular pertenece al estado líquido, solo que es fluido de una lentitud tal que pareciera que es sólido, pero el vidrio en realidad es un líquido. Entonces, esta doble acepción es la que me interesa tratar aquí para esta charla. Entonces, pues esta foto pertenece a una obra mía y aquí es para también describir un poco la otra línea de mi obra, que es la fotografía. Entonces, además de la escultura, pues también al fotografiar las obras, esto se convierte en otra línea artística. Bueno, aquí hago un paréntesis para hacer mención de por qué estoy aquí en compañía de otros artistas que me acompañan también en la sala, porque se está llevando a cabo la segunda Bienal Internacional de Arte en Vidrio de Iberoamérica y pues está organizada por Débora Gurman y Ruth Moreno, y esto es lo que nos trae aquí, y pues también la quiero dar a conocer para toda la comunidad académica, que sepa que esto se está llevando a cabo en este momento. Bueno, aquí digamos que es un poco una medio biografía, hay orden cronológico a veces, pero también me salto algunas fechas. Pero esta básicamente es para decir cómo empieza todo. Entonces, aquí también rescato un texto muy sugestivo de José Saramago con una imagen de mi mano cuando tendría no sé qué años. Verdaderamente son pocos los que saben de la existencia de un pequeño cerebro en cada uno de los dedos de la mano, en algún lugar entre falange, falangina y falangeta. Pues en realidad creo que a eso nos dedicamos los artistas y todos los que de alguna u otra manera trabajamos con las manos, que al final la mano se convierte en nuestro cerebro. Y pues así será el resto de la existencia y de nuestro ejercicio profesional. Entonces, bueno, mi formación es como diseñadora industrial, por eso me siento tan a gusto en esta sala, porque en realidad es, digamos que es reivindicar de una u otra manera el diseño industrial y hacer ver que es tan versátil y tan multifacético que uno puede hacer este viraje que hice yo como hacia el arte, pero sin dejar nunca la disciplina del diseño. Entonces aquí va a haber una serie más adelante de ejemplos para ver cómo es esta transición que se puede dar desde el diseño industrial hacia el arte. Mi mentor, siempre lo resalto, Guillermo Sicard, fue quien me contagió y me inoculó este bicho desde siempre. El último semestre de la carrera, en una materia que se llamaba vitrales, una electiva, y ahí fue donde hice contacto con el vidrio y ahí me quedé. Ya no pensé en ningún artefacto industrial ni de diseño, sino pues encaminarme en el vidrio. Este fue mi primer vitral, lo resalto porque es para que
decir que siempre hay esperanza, ¿no? O sea que de todas maneras, de un primer ejercicio y vínculo con el vidrio, en el que esas piezas realmente las mandé cortar, me las cortó un compañero y me cobró por eso, y entonces pude armar el vitral. De ahí el resto es historia. Bueno, el sueño italiano es aquel sueño que tenemos todos los diseñadores de viajar a donde sea, pero salir como a explorar mundo. Y yo tuve la fortuna de trabajar con un artista integral y escultor que se llamaba Augusto Ranocchi. Y ahí fue su aprendiz en su taller de vitrales en Bracciano, al norte de Roma. Y bueno, esa experiencia me abrió el mundo y me lanzó pues ya al ejercicio completo del vitral. Entonces aquí un poco en desorden, un poco en orden, estoy seleccionando algunas imágenes de mis primeros trabajos que ya tenían toda la liquidez posible en su expresión. Esto pues es hace muchos años, uy, ¿cuántos? 30 años, donde ya se veía esta intención de dinamismo y digamos, de fluidez siempre en la expresión. Entonces aquí sigue una serie de distintos años en donde quiero mostrar realmente por qué vidrio líquido. Todos estos son vitrales hechos para clientes particulares en diferentes momentos del ejercicio. Cuando solo me dedicaba a hacer vitrales. Bueno, aquí sí ya esto es más reciente, que sigo eventualmente haciendo vitrales para particulares. Esto es también hace mucho, sí, será una cúpula como de 3 metros de diámetro. Y también pues tiene toda esta expresión de dinamismo y de fluidez. Y aquí, entonces, otra cosa que quiero mencionar es que si no era la obra, digamos, fluida, sí en los nombres siempre estaba implícito o estaba implícito una acepción al agua, ¿no? Entonces, la lluvia horizontal, islas flotantes, en algún momento que empecé ya como a coquetear con la escultura por medio del ensamblaje y el fotocurado, que es una técnica que me ha acompañado desde entonces, y pues esto es para mostrar que todavía emparentado con el diseño, porque finalmente son piezas muy diseñadas, están los nombres con siempre una connotación al agua. También objetos utilitarios como este servicio de mesa, agua molida, que bueno, se refiere a un refrán que existe en Colombia, no sé, si aquí cuando uno no tiene nada para comer dice agua molida y viento raspado. Eso es como cuando la nevera está desocupada. Aguacero, pues un frutero, que también pues su nombre, tsunami, o un florero, una línea, o sea, siempre de todas maneras el diseño, pero de piezas como de autor, ¿no? Eran series limitadas, pues en la época en que yo ejercía el diseño en objetos utilitarios. Aquí hago un salto grande, que también rescatando el líquido. Esto fue una bienal de arte y vino en Bolivia, y entonces tenía que tener alguna relación para un vitral público, tenía que tener relación con el vino, y entonces este es el vitral que se hizo en esa ocasión, hace recientemente, digamos, 5 años. Y aquí quedó instalado en la ruta del vino al sur de Bolivia, que es en el departamento de Tarija, en Uriondo más específicamente. Entonces era para un vitral de arte público, que era como una innovación en una bienal de muralismo. Y aquí mismo también para un cliente particular, este vitral que también tiene pues obvia referencia al agua. Entonces pues todos estos siguen siendo vitrales fluidos. Bueno, aquí hago otro paréntesis y otro salto para contar, digamos, la época en que me dediqué al diseño de objetos eminentemente en una tienda de diseño que tuve en la primera década de este siglo. La fábrica de objetos, que la tuve con mi marido, Andrés. Y bueno, nos dedicamos a promocionar y a distribuir diseños de autor de algunos diseñadores y míos, casi todos. Cuando, digamos, la influencia del diseño era evidente,
y me dediqué a hacer solo piezas de diseño de corte muy como escandinavo, muy como copiando estas líneas muy sobrias y muy nítidas del diseño más contemporáneo. Entonces salieron toda esta colección de lámparas, servicios de mesa, floreros. Creo que es la única vez que he usado el color sin miedo y sin pudor, porque de resto mi obra siempre ha sido muy transparente. Entonces, bueno, aquí de todas formas la transparencia domina y es una serie de floreros. Era puro diseño, aunque ya ahí la inquietud escultórica pues era evidente en estas piezas de arte utilitario, pero con una intención artística. Todos estos floreros, fruteros, estos floreros. Aquí los trompos de la derecha abajo, esos estuvieron nominados para un premio de diseño en Colombia. Y bueno, todos estos objetos utilitarios de alto contenido estético. Bueno, esta fue mi primera incursión con la técnica que uso ahora y con la que me dediqué por completo, que es la técnica del vidrio fundido al soplete. Ese es desde entonces, como desde 2012 más o menos. Y ese es mi maestro. Me gusta siempre hacer mención a mis maestros que han sido realmente los inspiradores de los caminos, ¿no? Entonces, por eso como que siempre me parece que los nombro por gratitud. Entonces, esto es como todo lo que empecé a hacer con vidrio borosilicato. Ese es el vidrio Pyrex, el vidrio usado en laboratorio, que es el vidrio que se usa normalmente para hacer este vidrio soplado. Esto es un poco arte conceptual, ¿no? Es una mención a, digamos, es el buquet de boda, que pues tiene un poco de ironía, ¿no? Que no podía durar para siempre. Entonces, esta fue una pieza que mandé a Corning y como un portafolio que mandé en un momento, ya verán por qué. Bueno, aquí empiezo ya con esto del vidrio soplado, empezar a hacer, seguían siendo objetos utilitarios, pero digamos sin una función, digamos, utilitaria convencional, contenedor de lágrimas, por ejemplo. Bueno, estos ya cuando empecé como a salir del cascarón del país, y tuve la oportunidad de estar tomando una beca de verano en Corning, que Corning, para contarles y explicarles, es como la meca del vidrio en el mundo. Es un conglomerado dedicado al vidrio por completo. Está en el estado de Nueva York, es un pueblo muy pequeñito, pero es, digamos, la meca del vidrio. Tiene el museo más grande de vidrio, la biblioteca más grande, el estudio con todas las técnicas posibles. Tiene también la industria más grande de todas, la alta tecnología en vidrio. De ahí salen todo el cableado, la fibra óptica, las pantallas de celular. Lo más alto en tecnología está ubicado en Corning. Yo tuve la fortuna de estar allá y bueno, estos pongo aquí dos referentes de artistas de vidrio muy reconocidos como Ferran Collado y Gianni Toso, un italiano que fue mi maestro. Si quieren tomarle foto a Ferran, para Ferran, a los amigos de catalanes, que lo menciono. A los del gremio de vidrio, pues que estábamos aquí, sabemos de quién estamos hablando. Bueno, aquí ya empiezo a partir de la fluidez y de las características que me daba el vidrio al soplarlo y al fundirlo. Claramente es obvio que la similitud con el agua es toda. Y esa similitud y esta fluidez que me daba el vidrio al empezarlo a fundir, pues empecé a verlo como una oportunidad a nivel formal de empezar a hacer escultura. Entonces empiezan a salir estas formas que se parecen al agua y cuando conocí la obra de este japonés que se llama Shinichi Maruyama, que fotografiaba en stop motion gotas de agua, vi la similitud y dije, pues esto es una oportunidad para empezar a desarrollar una obra y la voy a proponer para Corning,
que tiene residencias artísticas, pues para ver si de pronto, quién sabe, tenga yo la suerte de ser escogida y lo cual ocurrió. Proyecto, esta propuesta fue pues merecedora de una residencia artística y esto fue también, digamos, lo que me catapultó realmente ya al mundo del vidrio y de la escultura, porque a partir de eso ya decidí que mi camino era seguir expresándome con vidrio al fuego y pues este vidrio que es el vidrio Pyrex. Tuve una compañera sueca en la residencia y bueno, fue un aprendizaje maravilloso en esta meca de la cual les estoy hablando. Y a partir de eso ya empieza lo que ya se parece, en ese momento no tenía yo tanta idea, a una obra escultórica. Ya empiezo yo a consolidar estas formas, digamos, etéreas, sinuosas, fluidas, que se han convertido desde entonces en el eje fundamental de mi obra artística, con todas estas imágenes pues, que les estoy mostrando, ¿no? Y ahí también empiezo a desarrollar la fotografía, siempre como de forma paralela a la obra escultórica, con todas estas obras que ya se iban convirtiendo en escultura. Yo pues no tenía la certeza, pero parece que sí, a partir de, bueno, esto lo mandé a un concurso de arte en vidrio y obtuve el primer premio y los jurados siempre tuvieron la duda de que era fotografía de agua. De hecho, hubo una confusión porque pensaron que yo me había equivocado de concurso, de convocatoria. Pilar Aldana, que es una persona que conocen aquí, ella fue jurado y fue una de las que dijo esto no o sea, ella se equivocó. Pero al final, bueno, ya supieron que era obra en vidrio y bueno, obtuve el primer premio. Esta obra, pues la resalto porque es una de las obras de la serie de Corning y la mandé a una subasta por primera vez pensando que me invitaron realmente a una subasta pensando que sí equivalía a una escultura y a una pieza que podría tener alguna, digamos, representación monetaria. Y resulta que sí, se vendió muy bien, la puja estuvo muy alta y esto lo pongo porque realmente es como el punto de partida de pensar que la obra escultórica sí pertenecía a este rango de la escultura y podía tener un valor también comercial, además del sentimental que yo le ponía pues a todo lo que estaba haciendo. Entonces fue mi primera subasta, mi primera venta en la vida y bueno, siempre me gusta resaltarlo porque pues era un coleccionista cuando me abrazó me dijo yo necesitaba esa pieza. Entonces pues eso es ¿qué más puede querer uno? Tocar esa fibra. Bueno, esto es otra beca en Corning, volví el siguiente año y aquí pues mis maestros siempre los destaco, Simone Cristane y Emilio Santini, que son realmente unos genios, unos gigantes del vidrio soplado, fueron mis maestros y la asistente Amber Cohen y pues ellos, digamos, he mantenido contacto con ellos desde entonces y bueno, fue un aprendizaje maravilloso. Esto es una revista muy emblemática en Corning, que es la New Glass Review, y fue seleccionado esta obra para esa publicación, y por eso también la destaco. Aquí está. Y de aquí en adelante ya empecé a mandar mis obras a concursos, ya tener, digamos, menciones y pues, digamos, premios. Y ya eso pues como que me impulsó más a seguir por ese camino. Estos son ya las fotografías de las cuales les hablo, que paralelamente pues es toda esta línea de esto lo mandé para un premio en Inglaterra. Estas ya son obras comerciales pues que he tenido por encargo y siempre digamos esta combinación con las copas a partir de ensamblajes han sido muy exitosas y esta búsqueda me ha digamos conducido a explorar mucho el tema de hacer estas pequeñas escenografías, ¿no? Como ya involucrar otros elementos con el vidrio soplado, con el vidrio fundido. Todas estas son fotos pues efectistas de las obras.
Aquí esto es una exposición individual que hice en un centro cultural García Márquez en la sede en Bogotá, que es de México, es el del Fondo de Cultura Económica. Es un gran salón que pues fue un honor para mí llenarlo con mi obra y aquí hay pues resalto algunas de las obras de esa exposición. Este es Mar de la Tranquilidad, pues es como aludiendo a cómo me imagino yo que es un fluido en la luna, en un espacio sin gravedad. Aquí haciendo pues todas estas composiciones y ensamblajes con distintas formas de otros vidrios. Es aquí, explico pues cómo me imagino, digamos, es como fabular un estado del agua en un sitio sin gravedad. Todas pues estas son fotografías de estudio de las mismas obras. Esta es otra pieza que tiene un poco de ironía, a la que me refiero también siempre al agua, ¿no? Toda la exposición que se llamaba Invisible era para aludir a lo que el ojo no ve, ya sea por la escala, de todas estas cosas que represento, digamos, esta específicamente, es para decir alta pureza, que es como el agua que tomamos y que en realidad tiene toda esta cantidad de fauna en el interior y pues también alude a lo invisible por el ojo humano. Y bueno, estos son como unas pretensión de laminillas del libro de botánica de la misma obra. Esta obra, que también era parte de la exposición, se llama Geometría de la Nieve, pues que era emulando un poco la conformación absolutamente geométrica de un copo de nieve, que aunque pensemos que es una cosa amorfa, sí, una, eh, un elemento amorfo sin forma ni nada, tiene toda la estructura hexagonal perfecta, aunque cada copo sea diferente. Entonces, este es un gran hexágono formado por pequeños hexágonos que emulan la conformación del copo de nieve. Aquí los detalles. Vista aérea de las emociones es otra, esto es lo único que se sale de esa técnica, esto es vitrofusión y esto alude a la obra de una fotógrafa de Estados Unidos, Rosalind Fisher, que fotografió sus lágrimas en el microscopio y descubrió que dependiendo del origen de las lágrimas, cada conformación era diferente y daba como unas geografías, unas topografías diferentes. Entonces, esto es como una alusión a eso en mi imaginación que quise como hacer con esta obra y se llama Vista aérea de las emociones. Estos son detalles fotográficos de esas geografías. Llovizna, esto es otra obra para esta misma exposición. Detalles. Bueno, esto es otra obra para una feria de arte muy importante en Bogotá que se llama la Feria del Millón, donde hice toda esta serie que la llamé instantánea porque era como detener el instante fotográficamente, solo que yo lo hacía con agua y siempre con agua adentro de estos cubos, de estas escenografías que me inventé para hacer estas piezas, que eso es por convocatoria también y por selección. Entonces aquí están varias de todas las propuestas que se hicieron para esa feria, que fueron bastantes cajas de estos volúmenes con aguas. Esto es todo el ensamblaje de todas las fotos y pues da un poco como de angustia a algunas personas que ven esta fotografía porque efectivamente sí es como un vértigo de que se va a caer y como predecir el instante de lo inminente que va a suceder en el siguiente recuadro. Y bueno, estas son más de esas mismas piezas, los detalles, todas estas piezas pues que fueron felizmente adquiridas por todos los coleccionistas que querían estas aguas. Esta es otra versión de tantas ensamblaje, contando la historia, ¿no? De lo que está pasando en el momento, este detenimiento, esta lentitud.
siempre con nombres pues alusivos a la gravedad también, o la antigravedad. Esto aquí abro paréntesis porque otro tema que me interesa mucho trabajar es la naturaleza, no copiándola ni emulándola, sino lo contrario. Esto se llama híbridos y es como una invención de mis propias naturalezas, muy delicado o sea, realmente estos no son flores que existan digamos, especies, sino inventados por mí y haciendo todo este conjunto también muy dinámico y muy sinuoso, muy parecido al agua, pero llevándolo a la naturaleza, a la representación de estos especies inventadas. Y la obra ya, el detalle fotográfico, que es pues el regodeo de la fotografía que tanto me gusta ejercer. Todas estas puestas en escena de la misma obra. Esto fue para una exposición en una galería. Y aquí hago esta mezcla con elementos de laboratorio, donde pues también surgen todas estas naturalezas, un poco aludiendo a cuando nace una flor en una grieta, que pues la naturaleza puede también nacer de una forma inerte. Estas todas se presentaron en una exposición en el galería que me representa hoy en día, que es la Galería Adrián Ibáñez. Esto pues sí es también un híbrido entre chamizos reales de tomate y elementos que yo le añadía. Se llama naturaleza, o sea, still life, porque la traducción nunca he entendido por qué es naturaleza muerta, porque es pues aludiendo más bien a que la vida siempre encuentra el camino, ¿no? Siempre de donde sea la vida surge. Esto pues es otra, como la dimensión poética del arte utilitario, ¿no? Coladores de suspiros. También pues estos elementos con estos brocados, estos tejidos de borosilicato, aludiendo también un poco al fondo del mar. Aquí esto es una subasta que se hace en Bogotá bueno, no sé cada tanto, pero el cometido era tejer y era invitaron a artistas textiles. Entonces, cuando la organizadora pues me dijo, no, tú no cabes, yo le dije que yo le tejía en vidrio, que me invitara que yo le tejía en vidrio y el resultado es esta obra, que fue tenía que ser utilitaria y se llamó Manglar y pues se convirtió en una lámpara y entonces pude estar en la exposición. Raíces de Manglar se llama. Pues así es de grande para ver un poco la escala de la pieza. Esto pues han sido también evoluciones y mezclas entre digamos, lo que es la obra de naturalezas. Esta alude a la película de Almodóvar, La flor de mi secreto. Era un poco una obra de carácter de resaltar la feminidad y los detalles. Y bueno, aquí ya paso a la época de pandemia. Esta obra la hice un poco en alusión, pues en este encierro en que había que hacer algo porque si no nos moríamos. Esta fue como una forma de representar con la ilusión y la utopía que parecía que venía, que era la involución del bicho, ¿no? Cuando mostraban a todos con estos tentáculos, pues yo lo que hice fue meterlos como para tratar de representar cómo sería realmente la finalización de este virus que nos estaba matando. Y esto bueno, lo mandé a un concurso y lo escogieron para un catálogo de arte en cuarentena. Y este, que fue la siguiente versión, es más bien una mezcla entre el bicho y las vacunas, ¿no? Era como esta lucha encarnizada entre esos poderes que no se sabía cuál era más peligroso, si lo que estaba haciendo en el mundo y lo que estaba causando esto, o el mismo bicho en sí. Entonces se me ocurrieron estos personajes como un poco inspirados en el Bosco, como malévolos pretendían ser, pero parece que no fueron muy malévolos, parece que fueron más bien simpáticos. Y está toda esta serie, de estas composiciones como caricaturescas de estos personajes que me inventé en el encierro, tal vez un poco
histérica y desesperada. Salieron todos estos bichos, pues que digamos que son toda la representación de lo que estábamos sintiendo de esta histeria colectiva. Me divertí mucho haciendo Bueno, en mitad de la pandemia empecé pues a trabajar mi Instagram un poco con un poco de angustia, pensando, bueno, aquí ya no nos va a ver nadie. Y una galería en Singapur vio mi Instagram y para suerte mía me contactó y me hizo un pedido de obra artística de todas estas copas, y todo esto fue lo que se envió, lo compró la galerista y fue a dar a Singapur todo este conjunto de piezas, algo insólito en mitad de pandemia, pero que fue como un golpe de suerte gracias a las redes, en las que siempre de todas maneras reconozco la efectividad de que existan. Todo este es el conjunto de obra que se mandó hasta Singapur. Una serie de varias copas. Y a partir de esa se le ocurrió a la galerista hacer también una vajilla. No se me había ocurrido nunca que la obra fotográfica pudiera estar, digamos, impresa en una vajilla seriada con series limitadas, como si fueran unas serigrafías, unos grabados, y se hizo toda esta, digamos, bajo un contrato y todo eso, un servicio de mesa con todas las fotos de las piezas que había mandado a la galería. Entonces esto fue, digamos, una apertura, un camino que la obra también tomó pues de manera como espontánea, cosa que me pareció pues muy interesante, ¿no? Que algo que yo no había previsto tuviera otro soporte y otra plataforma para ser usado. Estos son todos los platos, ahí se ve eh, cómo se serió con la firma y todo en la parte de abajo las vajillas. Entonces aquí a la derecha pongo cómo se recortó y cómo se trabajó en edición las fotografías para hacer la impresión en los platos de porcelana. Bueno, estos ya son una serie de fotos de eventos que han sido muy representativos en el gremio del vidrio, como esta Bienal en Bulgaria, que se hizo en 2021, y yo mandé esta obra que me la escogieron y se mandó para la exposición. Esta obra pues es como un poco haciendo alusión a la tragedia de la escasez de agua si seguimos pues malgastándola como hasta ahora. Entonces, cómo se va a convertir el agua en el nuevo oro líquido del futuro inmediato, ¿no? Entonces es haciendo un poco alusión a eso, con una técnica que se llama gold fuming, que es haciendo recubrimiento de oro del vidrio. Estos son todos los detalles como de lo que ya va a pasar, que cuando sea el nuevo oro líquido. Esto es la primera bienal, que es la anterior a esta de arte en vidrio, que fue en Costa Rica, y esto es una serie que se llama Aguas Turbulentas, y pues de ahí en adelante han venido más de la serie. Esta se llama Fábrica de Agua para otra bienal, y también un poco aquí mezclo naturaleza y agua, y es también aludiendo un poco cómo se fabricaría en laboratorio el agua, ¿no? Cómo se decanta, es como exprimir la vegetación y la naturaleza y tratar de extractar líquido. Entonces hago toda esta composición como alusiva a a piezas de laboratorio. Estos son todos detalles. Pues y al final de la gota surge otra vez el brote verde. Es el ciclo al que alude. Bueno, esto es para la siguiente Bienal de Bulgaria, que también la escogieron, y es también un poco la alusión a las aguas turbulentas. Esta fue en 2023, con esta obra. Ya pensando en encapsular estos remolinos de agua
Y aquí viene pues toda la serie que se ha hecho alrededor del mismo tema. Todas estas son de las mismas aguas turbulentas. Bueno, aquí viene una obra que se llama, también es como un tinte irónico, se llama Dosis Personal, son unas cápsulas con agua por goteo, siempre representando estos salpicaduras de agua, en donde también lo que hago es como es como una denuncia, pues podría llamarse, de lo que también va a ocurrir cuando el agua, pues, escasee en un futuro no tan lejano, en donde va a haber un microtráfico de estas cápsulas, y por eso el nombre de dosis personal alude un poco a este microtráfico prohibido, que estas cápsulas se van a vender por unos precios altísimos, con esta necesidad de beber agua potable. Pues esta fue la forma como la materialicé, toda esta idea, digamos, un poco fantasiosa, pero no tan alejada de la realidad. Esta obra la envié a Berlín a un evento de la Glass Art Society ahora en mayo, y obtuvo el segundo premio en una exposición que se llama Trace Exhibition, pues lo cual me honra muchísimo en una exposición de vidrio europeo haber obtenido pues esta mención. Entonces, bueno, esta dosis personal son fotos de estudio de la obra. De aquí en adelante, esto es una serie de obras que estoy exponiendo actualmente en una galería, la galería que me representa en Bogotá. eh, y se llama SED, la exposición, y también alude un poco a todos estos artefactos, pues digamos que aquí quiero resaltar que el oficio del diseño, o sea, como diseñadora, todos los recursos y los accesorios y las soluciones que uso para las esculturas están muy emparentadas con el diseño. Y en realidad siguen siendo artefactos, pero para la contemplación, los llamo así. Entonces, estas siempre son como un poco metafóricos los títulos, como aludiendo a las emociones, más bien, ¿no? Que digamos aquí quise expresar que así vivimos, con el grifo siempre abierto en la actualidad, en esta vértigo, en esta voltaje de vida, siempre estamos con sobre presión. Y entonces esta es como la forma en la que quise yo materializar esta emoción o esta idea con estas válvulas de laboratorio que efectivamente sí se abren, sí se mueven en el diseño. Y bueno, esto es como la sensación que quise dar. Todo el resto que parece agua, pues son estos chorros, son en vidrio borosilicato. Es una colección de estas mm, elementos de laboratorio casi. Bueno, esto vuelvo otra vez a las copas, pero digamos, dándole una intención diferente a estos chorros de agua. Y aquí lo que quería expresar era como un estado de languidez en los que hay un decaimiento emocional y que pues es un poco también la metáfora de que cuando estamos en esos estados del alma, siempre habrá unos hilos que nos sostienen de alguna manera, no nos dejan escurrirnos por completo. Y esta fue pues toda una serie también de obras que tengo en este momento en esta galería y que responden pues a ese estado emocional. Esta es otra obra que se llama Osmosis, es también hecha por ensamblaje. Y pues sí, es como también, digamos, representar la osmosis como sucede, digamos, si se ve, pues son también burbujas, pueden ser burbujas de jabón. Y también pues cuando, digamos, rescatando el término de que a uno el conocimiento le entra por osmosis, ¿no? Es como que le entra también como por la piel, ¿no? Cuando es esta frase, estos son detalles de esa obra. Esto también pues es otra obra con sentido pues un poco metafórico, túnel con salida en vez de túnel sin salida, estas piezas que tienen pues también estos remolinos de agua, pero también es diciendo que como que siempre hay una luz al otro lado del túnel y es toda esta representación en estas esculturas
que es una serie de varias, siempre con esta alusión a todos estos movimientos internos y a toda esta fluidez. Y bueno, creo que no es más. Muchas gracias, Andrés, Centro de Diseño. Muchas gracias por la invitación.